ingeniero, ¿se ingeniero. escucha Tarde, bien? ingeniero. Sí, Sí, se se lo escucha escucha bien, bien. ingeniero. Pequeño repaso para seguir con los problemas. Existían dos tipos de carga en la naturaleza, las cargas positivas y las cargas negativas. Bien, la carga del mismo signo se repelen entre sí, las positivas con las positivas se repelen entre sí, es decir, generan fuerza de origen eléctrico de repulsión, y las cargas de signo distinto se atraen entre sí, es decir, que generan cargas del, o sea, fuerzas, las cargas de distintos signos generan fuerzas de atracción. Lo que generaban la fuerza son los átomos, en definitivamente las cargas, en definitiva, las positivas y negativas. Las negativas, es decir, aquellas que se encuentran en los electrones, son las responsables de las cargas, y los electrones viajaban a lo largo de la materia, y existían materiales que eran neutros, es decir, aquellos que poseían el mismo número de cargas positivas y el mismo número de cargas negativas. Los cargados, o aquellos que poseían mayor cantidad de carga de un signo y menor cantidad de carga de otro signo. Digamos, el que está a la izquierda, el cuerpo que está a la izquierda está cargado positivamente porque las cargas positivas son mayores que las cargas negativas. Y había un principio fundamental de la materia que me indica que todas aquellas, digamos, todos aquellos cuerpos en los cuales que deseen obtener carga es por transferencia de carga. Es decir, que la carga eléctrica no se destruye ni se crea, es decir, que no hay ni destrucción de carga, sino simplemente hay una transferencia de carga de un cuerpo hacia otro. Existían dos tipos de materiales, aquellos que permitían que la carga pueda moverse en forma casi libre sobre el cuerpo. Esos materiales se llamaban conductores, y habíamos puesto ejemplo de los materiales conductores, eran los metales. Existen otros elementos no metálicos que son relativamente buenos conductores. El agua, por ejemplo, es un cuerpo que no es tan buen conductor, pero es relativamente buen conductor. El carbón también, ¿verdad? El carbón, o sea, es un material relativamente buen conductor. Se lo usa mucho en la tecnología. Todos aquellos materiales que se oponían al trajín de las cargas, al movimiento de la carga, o lo que es lo mismo, los electrones, que son los responsables de las cargas, les gusta moverse a lo largo del cuerpo, pero aquellos que no permitían ese movimiento de los electrones se llaman materiales aislantes. La cerámica, como los ladrillos, las tejas, son malos conductores, son aislantes. Los textiles, es decir, cualquier tipo de textil, el algodón, el yute, cualquier otro tipo de textil, es mal conductor. Bien. Y la ley de Coulomb me permitía calcular la fuerza de origen eléctrico generada sobre dos cuerpos cargados eléctricamente. Es decir, los cuerpos que poseían cargas, estaban cargados eléctricamente, tenían un exceso de carga, van a generar sobre otro cuerpo fuerzas de origen eléctrico que podíamos calcular a través de la ley de Coulomb, donde la ley de Coulomb me dice que la fuerza de origen eléctrico las puedo calcular de tal manera que van a ser una constante de proporcionalidad K, que está en función del sistema de unidades elegido, y esa K, esa constante de proporcionalidad, estaría multiplicada por el valor de las dos cargas, el valor que posee el cuerpo rojo y el valor que posee el cuerpo azul de las cargas, dividida la distancia de separación entre las cargas, multiplicada por un vector unitario R, que no era más que
el módulo de la fuerza F dividido, o mejor dicho, el vector F dividido su propio módulo, que es un vector unitario. Y el módulo del vector fuerza, dado que la fuerza es un vector, era tal que F, que es el módulo del vector fuerza, era igual a la constante de proporcionalidad por el valor absoluto del producto de las dos cargas dividido a la distancia de separación. Observen ustedes que Q1 rojo es la carga que posee el cuerpo rojo. Y Q1 azul es el valor de la carga que posee el cuerpo azul. Y la fuerza, la distancia R, el denominador al cuadrado, es la distancia de separación entre los dos cuerpos cargados eléctricamente, tal que el cuerpo sobre el cuerpo rojo que posee la carga Q1, el, el cuerpo azul, el cuerpo azul que posee la carga azul Q2 generará una fuerza de origen eléctrico F2. Sobre el cuerpo azul que posee la carga Q2, el cuerpo rojo que posee la carga roja Q1 generará una fuerza de origen eléctrico F1. ¿De acuerdo? Quiere decir que la fuerza de origen eléctrico sobre el cuerpo rojo, que debe estar cargado con una carga Q1, lo genera el cuerpo azul que posee una carga azul cuyo valor es Q2. De esa manera podemos calcular la fuerza de origen eléctrico generada por el cuerpo azul sobre el cuerpo rojo que hemos llamado F2 mediante esta expresión. F será igual a la constante de proporcionalidad, el producto de ambas cargas de los cuerpos dividido la distancia de separación entre ambos, R elevado al cuadrado. Y observen ustedes que la fuerza va a ser colineal, o más precisamente paralela y colineal entre sí y de sentido contrario en ambos cuerpos. K era una constante llamada constante de Coulomb, que la podemos calcular como K igual a 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados Coulomb a la menos 2. Y de ahí nace una nueva unidad fundamental, que es la unidad de carga eléctrica, que la habíamos llamado Coulomb. ¿Bien? El Coulomb es una unidad bastante mensurable, quiere decir que se utiliza en los problemas o en la práctica, ¿verdad? De la resolución de problemas donde existen cargas de origen eléctrico. Vuelvo a repetir, el Coulomb es una unidad fundamental. Se asocia a las otras tres unidades dentro del sistema métrico, ¿no es verdad? El Coulomb es la unidad de carga eléctrica y es una unidad fundamental. Y hay una cuarta unidad fundamental en el sistema métrico, ¿no es verdad? O en el sistema métrico de unidades. Y con todo conjuntos o este conjunto de conceptos empezaremos a resolver los problemas. Ya habíamos hecho un problema, ¿no es verdad? Habíamos hecho el problema donde existían una carga roja llamada Q1, una carga verde llamada Q2, una carga azul llamada Q3, cuyos valores nos dan y nos daban las distancias desde la carga Q1 hasta una cuarta carga negra Q2 llamada X1, el valor de la distancia de la carga 2 llamada X2 sobre una carga negra llamada Q3 y el valor, ¿verdad?, de la distancia sobre la carga 3 llamada X3
Esa distancia era la distancia entre la carga negra y la Q4 y la carga azul Q3. Y nos pedían que calculemos precisamente las fuerzas de origen eléctrico que se genera sobre la carga Q3. ¿Quién va a ser esa fuerza? Es una fuerza de origen eléctrico. ¿Quién genera esa Sobre fuerza? la carga Q4. Perdón, sobre la carga Q4, discúlpeme. ¿Quién genera esa fuerza de origen eléctrico? La carga roja, la carga verde y la carga azul sobre la negra que hemos llamado Q4. No daban todos los datos, perdón, del problema, gracias por la corrección. Y debemos hacer, o sea, una sumatoria vectorial, dado que las fuerzas son vectores. Aquí habíamos dibujado, perdón, las fuerzas, la fuerza roja, dado que Q1 era positivo y Q4 era positivo, entonces entre ellas va a haber una fuerza, o sea, Q1 va a generar una fuerza sobre la carga Q4 de repulsión. La habíamos llamado F1. Luego, la verde, que es positiva, la carga verde Q3 que es positiva, generará sobre la carga Q4 que es positiva una fuerza de repulsión, la habíamos llamado F3. Pero Q2 es negativa, va a generar una fuerza de origen eléctrico de atracción sobre la carga negra Q4, dado que ella es positiva. La habíamos llamado F2 azul. El problema me pide que yo calcule las fuerzas de origen eléctrico sobre Q4, que serán 3. Una roja, que genera la carga roja. Una verde, que genera la carga verde. Y una azul, que genera la carga azul. Quiere decir que habrán 3 fuerzas de origen eléctrico sobre la carga azul. Bien, esas 3 fuerzas de origen eléctrico esas 3 fuerzas de origen eléctrico generarán una resultante que será la suma vectorial de las 3 fuerzas de origen eléctrico. Quiere decir que la resultante en definitiva va a ser la suma vectorial de la roja, de la verde y la azul. Una vez dibujados los vectores, habíamos calculado las fuerzas por la ley de Coulomb, las fuerzas de origen eléctrico que generan cada una de las cargas eléctricas sobre la cuarta carga que era Q4, y habíamos obtenido valores de las fuerzas de origen eléctrico y posteriormente hicimos la suma vectorial, cada una con su signo. F1 y F2 veremos están sobre la parte positiva del eje X, entonces le vamos a asignar arbitrariamente el signo positivo. Pero F3 va hacia la izquierda del origen de coordenadas. F3 será negativa, entonces debemos restar los módulos y eso sería el resultado. Bien. En definitiva, para poder resolver este problema es necesario primero hacer un gráfico y luego saber si es que las fuerzas hacen que las cargas se alejen o se acerquen entre sí. Este es un problema elemental porque es un problema sobre el eje X. Haremos un problema un poquito más complicadito. El otro problema que vamos a elegir es sobre un triángulo. Dice que sobre un triángulo rectángulo cuya longitud de los catetos son, este es el triángulo rectángulo, la longitud de los catetos son B y A. Me dan entonces la longitud de los catetos. Del cateto vertical y del cateto horizontal, que al cateto horizontal le he dado, lo he nombrado con el nombre de A, y el cateto vertical lo he nombrado con
el nombre de B. Quiere decir que el triángulo que es rectángulo está perfectamente identificado porque me dan la longitud del cateto horizontal A y la longitud del cateto vertical B. Ahí están las distancias. A vale 5 centímetros y B vale 4 centímetros. Sobre este triángulo rectángulo hay ubicadas 3 cargas. Una carga Q1, cuyo valor me dan. Una carga Q1 está en la base de los dos catetos. Q2 me dan también el valor de Q2, que es negativa, estará en la base del triángulo rectángulo al centro del mismo. Y Q3 estará en el vértice hacia la derecha del triángulo rectángulo y sobre la base. Me dan entonces el valor de Q1, de Q2 y Q3 y su ubicación. Y me piden que yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre una carga Q4 ubicada en la parte superior de la altura del triángulo rectángulo. A ver, vamos a repetir. ¿Qué me dan? Un triángulo rectángulo. ¿Qué datos del triángulo rectángulo me dan? Me dan la altura de la base, me dan la longitud de la base y la longitud de la altura. Es decir, me dan la longitud del cateto A, que es la base, y me dan la longitud del cateto B, que es la altura del triángulo rectángulo. Y me dicen que hay una carga Q4 ubicada en el punto máximo de la altura. Ahí estaría Q4. Y además hay ubicadas otras 3 cargas. Q1 sobre la intersección de ambos catetos. Q2 en la intersección de la base y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Q3 y Q4 en el centro de la base del cateto A. Y me piden que yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre la carga Q4. Muy bien, ese sería el planteamiento del problema. Pongo todos los datos, el valor de la carga, cada una con su signo. Q1 es positiva, Q2 es negativa, Q3 es positiva, Q4 es positiva y la longitud de los catetos A 5 centímetros, B 4 centímetros. A sobre 2 será 0.25 metros. ¿Por qué metro? Porque voy a trabajar con las unidades internacionales, el sistema internacional de unidades, entonces los centímetros debo convertirlos en metros, que el metro es la unidad de longitud del sistema internacional. La unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb. Y aquí, por decirlo, el valor de la carga 1 es 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Como está dado en coulomb, no tengo que deducir nada, sino que el coulomb es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Con eso debo ser muy cuidadoso. Si las longitudes están dadas en pulgadas, en centímetros, en milímetros, en pie o en yarda, debo reducirla al sistema internacional, que es el metro. Aquí estaban dadas en centímetros, bueno, la reduzco al metro. Bien, de esa manera he colocado todos los datos del problema en el sistema internacional de unidades. De ahí planteo la fórmula, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que la fuerza entre dos cargas va a ser igual. Por favor, el pío, pío, pío ahí, indíquenme, háganme preguntas sobre la ley de Coulomb, que es la que vamos a emplear, que me dice que la fuerza de origen eléctrico es
la constante de Coulomb por el producto de ambas cargas, ¿verdad? Dividido la distancia de separación entre ambas cargas. Planteo la ley de Coulomb para cada una de las situaciones. La fuerza F1, ¿verdad? La fuerza F1, dado que la carga Q1 es roja, va a ser, la fuerza F1 es la fuerza que la carga Q1 roja va a generar sobre la carga Q4 negra. Como Q1 es roja, generará sobre la carga negra sobre la carga negra una fuerza F1, pero Q1 es positiva y Q2 y Q4 también es positiva. Ambas tienen el mismo signo. Q1 generará sobre la carga 4 una fuerza de repulsión, dado que Q4 es positiva y Q1 también es positiva. Se van a intermediar fuerzas de repulsión. Hemos llamado a la fuerza que Q1 roja, genera sobre la carga Q4 negra una fuerza roja de repulsión. La llamé F1. Me pregunto, ¿cuál será la fuerza que la carga azul negativa generará sobre la carga Q4 positiva? Entonces, me va a generar una fuerza de atracción, dado que Q2 es negativa y Q4 es positiva. Tienen distintos signos, fuerzas de atracción. ¿Qué dirección y sentido tendrá? Tendrá una dirección sobre la recta de unión entre Q4 y Q2. ¿Qué sentido tendrá? El sentido tal que atraiga las cargas, porque Q4 es positiva y Q2 es negativa. La llamé F2. Luego dibujo la fuerza 3 que la carga Q3 generará sobre la 4. Me pongo a pensar, Q4 es positiva y Q4 es positiva y Q3 también es positiva. Q4 generará Q3, generará sobre la 4 una carga de repulsión y que la llamé F4. Con eso tengo resuelto simplemente con el gráfico un 70% del problema. Bien, ya resolví el 70% del problema. Si es que yo logro hacer un buen gráfico entendible, estoy resolviendo el 70% del problema. No va a haber error. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando encuentre la resultante de la fuerza roja, de la fuerza verde y la fuerza azul, voy a hacer una suma vectorial y no una suma algebraica. Por eso tengo que dibujar correctamente el sentido y la dirección de los vectores, de cada uno de ellos, que son 3. Porque al pedirme el problema que yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre la carga 4, esa fuerza va a ser generada por una carga roja, una carga verde y una carga azul. Habrán 3 fuerzas involucradas, 3 vectores involucrados sobre la carga 4 y obviamente debo sumarlo vectorialmente. Bien, el cálculo es de acuerdo a las expresiones ya planteadas, ¿no es verdad? Debo saber también la distancia de separación entre la carga 3 y la carga 4, es decir, la longitud de la hipotenusa, que fácilmente la saco por
en la suma de los cuadrados de los catetos. A sobre 2 dividido al cuadrado más B al cuadrado. Ambas expresiones las he puesto acá. El resto es reemplazos numéricos. Hago los reemplazos numéricos y calculo el módulo de cada uno de los vectores fuerza, del vector rojo, del vector azul y del vector verde. Simplemente es un reemplazo numérico y no pueden pelarlo ustedes con la máquina de calcular. Y luego debo hacer la suma vectorial. Para hacer la suma vectorial debo proyectar sobre el eje X y sobre el eje Y. Quiere decir que sobre Q sub 4 planteo un sistema de ejes coordenados y cartesianos. Para lo cual, para hacer la sumatoria sobre el eje X y el eje Y, debo conocer los ángulos que poseen o que generan ambas fuerzas. Bien. Muy bien. F1 tendrá un ángulo 0 respecto al eje Y un 90 grados respecto al eje X. F3 formará con el eje X un ángulo tal como alfa 3. F2 formará un ángulo alfa 2 con el eje X. Y de esa manera debo calcular alfa 2, alfa 3, y este es obvio el ángulo que forma F1 con el eje X, 90 grados. Muy bien, eso ya para hacer la proyección sobre el eje X y sobre el eje Y. Calculo alfa 1, o perdón, alfa 3 es este alfa 3, por alternos internos entre paralelas. Y lo puedo calcular por cualquier función trigonométrica, dado que conozco la hipotenusa, la longitud de un cateto y también del otro. Alfa 3, puedo plantear la tangente de alfa 3. La tangente de alfa 3 va a ser cateto opuesto dividido el cateto adyacente, por definición de la función tangente. B dividido A. Como conozco el valor de B y conozco el valor de A, puedo calcular inmediatamente alfa 3 inversa tangente 39 grados. Luego de eso, calculo el valor de tita, este valor. También empleo la función tangente, va a ser el cateto opuesto dividido a la hipotenusa. B dividido A sobre 2. Bien, calculo aquí debería ser B dividido A sobre 2, aquí hay un error. Calculo el valor de este ángulo, alfa 2. Bien, pero este alfa 2 será este, por alternos internos entre paralelas. Y o sea, este ángulo tita, o mejor dicho, está bien lo que hemos hecho, porque estamos calculando tita. La tangente de tita es igual a A sobre 2 dividido B, cateto opuesto sobre adyacente. Calculé tita, 29 grados. Es correcto lo que habíamos visto. Pero alfa 2, que es el ángulo que yo necesito, va a ser 90 menos tita. ¿De acuerdo? 90 menos tita en 61 grados. Y luego hago sumatoria de X y sumatoria de Y. La sumatoria de X va a ser
F1 no posee componentes según X, va a ser igual. La sumatoria de X va a ser F2 por el coseno de alfa 2 menos F3 por el coseno de alfa 3. F2 por el coseno de alfa 2 menos F3 por el coseno de alfa 3. ¿De acuerdo? La sumatoria de Y va a ser igual. F1 más F3 por el seno de alfa 3 menos F2 por el seno de alfa 2. Cosa que hemos calculado acá. F1 más F3 seno de alfa 3 menos F2 seno, debería decir acá. De alfa 3, porque estamos calculando según el eje Y. Y luego de eso, ¿no es verdad? Puedo practicar la sumatoria total, que es la resultante, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, o lo que es lo mismo según la definición, sumatoria según el eje X más la sumatoria según el eje Y, ambas al cuadrado, todo eso a la 1 menos. Y se obtiene un valor. Bien, de esa manera entonces quedaría resuelto este problema. ¿Qué es necesario para resolver este problema tan elemental? Lo primero es saber que son 3 fuerzas. ¿Por qué son 3 fuerzas? Porque las cargas que me dieron fueron 4, una roja, una verde y una azul. ¿Qué me pide el problema? Me pide calcular la resultante o el módulo de la resultante, y que puedo calcular también fácilmente la resultante. ¿De quién es esa resultante? Es la resultante o la fuerza resultante de origen eléctrico aplicada sobre la carga negra Q sub 4. ¿Cómo planteo el problema? Dibujo el triángulo. Eso ustedes saben muy bien, han obtenido, masterado en dibujo técnico. Dibujo el triángulo, ubico las cargas y sobre esas, ubico las cargas, pongo los signos de las 4 cargas, dibujo los vectores fuerzas y lo que debo hacer es la suma vectorial. Para ello debo conocer el módulo del vector fuerza verde, el módulo del vector fuerza rojo y el módulo del vector fuerza azul. ¿Cómo calculo eso? Mediante la ley de Coulomb. Y luego hago la sumatoria sobre los ejes X y Y para poder obtener la resultante, todo Pitágoras. Bien, lo que sí debe ser cuidadoso es que, como es un problema analítico y gráfico, porque es una suma vectorial, deben ser muy cuidadosos en ubicar bien las cargas, en dibujar bien los vectores y recordar siempre que es una suma vectorial. Física sí. Una vez dibujada todas las fuerzas de origen eléctrico, todos los vectores, de ahí para adelante es física sí. Suma vectorial, algo absolutamente elemental. Y el cálculo de la fuerza no tiene ningún misterio, porque el cálculo de la fuerza, lógicamente,
es reemplazo numérico. Y de esa manera, si son reemplazos numéricos, la máquina de calcular es infalible. ¿De acuerdo? Haremos otro. ¿Hay alguna Disculpe, pregunta sobre ingeniero, este problema, chicos? Sí. ¿el alfa 2 no está mal calculado? A ver, yo digo que alfa 2, si yo llamo alfa 2, es el ángulo que va a formar el vector fuerza F2 con el eje X. A ese llamé alfa 2, que es lo que voy a necesitar alfa 2 para poder calcular, ¿no es verdad? Poder hacer la sumatoria de fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y. Vuelvo a repetir, alfa 2 es el ángulo que forma la fuerza F2 con el eje X. Tita es el complemento a 90 grados. Con este triángulo rectángulo, este de acá, voy a calcular tita. Entonces digo que la tangente de este tita es el cateto opuesto A sobre 2 dividido el cateto adyacente que es B. Veremos si eso es verdad. Tangente de tita va a ser cateto opuesto A sobre 2 dividido B. De ahí inversa tangente, shift tangente 29 grados. Claro, ingeniero, por eso sale 32, A no 32 29. grados. Ah, bueno. Ustedes tienen la máquina de calcular. ¿De acuerdo? Ya, pongámosle 32 grados. Listo. Eso ya es una, digamos, es algo que está en la máquina de calcular. Yo seguramente lo calculé aproximadamente. No es un error fundamental. Bien, pero el método para calcular esto es infalible. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, o Ingeniero, sea, la disculpe, metodología sí, ¿podría mostrar un momento el enunciado, por favor? claro, ahí está. Ok, gracias. Ya está, Ok. ingeniero. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para pasar al otro problema. Ya. Bueno, ingeniería, yo le voy a decir, ingeniería obviamente es obtener resultados. Eso es fundamental, pero jamás se puede en ingeniería, ya en la aplicación de la ingeniería, obtener un buen resultado si es que no se tienen dos cosas. La primera cosa, el concepto. Entender una situación física. Ese es el concepto. En este caso, el concepto es ver para qué lado van las fuerzas, dónde la voy a ubicar, qué unidades voy a emplear. ¿No es verdad? Poder hacer un buen gráfico, porque debo hacer una suma de vectores. Ese es el concepto. En segundo lugar, es el cálculo. El reemplazo de los valores sobre quién. Ese sobre quién es el concepto. ¿Qué expresión voy a utilizar? Voy a utilizar la ley de Coulomb, la ley de Gauss, la ley de Ampère. Aquí me están pidiendo algo específico. Todas las expresiones de ingeniería están en los libros, en los manuales de ingeniería. Los manuales de ingeniería, ustedes lo habrán visto, son unos librotes así. Están todas las expresiones. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Hay 100.000 expresiones. Elegir la correcta. Ese es el concepto. Si eligió la correcta y sabe cómo utilizarla y sabe qué significa cada uno de los términos de esa expresión,
seguro que va a ser un buen cálculo. El resto puede estar en un software, puede estar donde sea, el resto. Es trabajo numérico, obviamente, muy valioso porque hay que ser muy escrupuloso en ingeniería. Los mejores ingenieros son los que tienen los mejores conceptos. Los unen para resolver problemas y obtener resultados numéricos. Aquel que no tiene bien, no sabe del manual de ingeniería, que ya olvida la fórmula del manual de ingeniería, elegir el método correcto, las expresiones, los gráficos, el análisis correcto de un problema, nunca va a poder hacer una resolución de ese problema porque va a alimentar o expresiones erradas, ¿no es verdad?, para resolver un problema y que esas expresiones no tienen nada que ver. Eso es ingeniería. Ingeniería no es más que física elevada a la enésima potencia. Resolución de problemas físicos. Vamos a hacer otro problemita si es que ustedes también me lo permiten. Aquí tengo varios problemas. Ese no me gusta. Ese tampoco. A ver, yo tengo un cuadrado donde tengo ubicada 1, 2, 3. Hay una carga Q1, una carga Q2 y una carga Q3, cada una con su signo, cuyo valor me dan. Q1 roja es menos 5 por 10 a la menos 3, Q2 es azul, es más 2 por 10 a la menos 3, colon, ¿no? Q3 es verde, es menos 4 por 10 a la menos 3 colon. Y me dicen que calcule el valor de una carga Q4. Si es que la componente horizontal de la fuerza de interacción eléctrica colocada sobre la carga azul es nula. A ver, vamos nuevamente a expresar el problema. Me dan por otra parte el valor de los lados del rectángulo. Me dan el valor de A, 15 centímetros, el valor de B, 1/3 del valor de A. O sea, el problema me dice que me dan en definitiva 4 cargas. Me dan el valor, perdón, de 3 cargas. Una, el valor de la roja, el valor, ¿no es verdad?, de la carga azul y el valor de la carga verde, que están ubicadas en la figura, en los vértices de este rectángulo. En el vértice libre hay una cuarta carga cuyo valor es Q4. ¿De acuerdo? El valor cuya designación es Q4. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide que yo calcule Q4. Si es que la componente horizontal, o lo que es lo mismo la componente sobre el eje X sobre Q2, es 0. Muy bien. Una vez planteado el problema, pongo los datos. Me dan el valor de las distancias de A y de B, valor de los lados, valor de la longitud de los lados, perdón. Lo reduzco a metros. Me dan el valor de las cargas. Y me dicen que la componente, ¿no es verdad?, sobre el eje X de la fuerza de origen eléctrico sobre la carga 2 es 0. Bien. Entonces, hago el cálculo. Pongo, me dicen que la componente
de la resultante horizontal de la carga Q sub 2 es 0 y me piden que calcule Q sub 4. Muy bien, dibujo mi rectángulo y dibujo las fuerzas de origen eléctrico. ¿Dónde? Sobre Q sub 2. ¿Por qué? Porque me dan la condición que la componente horizontal de la fuerza total de origen eléctrico sobre Q sub 2 es 0 y me piden que calcule Q sub 4. Dibujo la fuerza. Q sub 4 es positiva. Q sub 2 es positiva. Q sub 4 es morada, fuerza morada de repulsión. Q sub 1 es negativa, pero Q sub 2 es positiva, fuerzas de atracción. Dibujo F1 de atracción. La fuerza que produce Q sub 4 sobre Q sub 1, como ambas tienen igual signo, será de repulsión. F4 es de repulsión. Dibujo la fuerza 3, que es la que produce la carga 3 sobre Q sub 2. Q sub 3 es negativa y Q sub 2 es positiva, fuerza de atracción. Ya están dibujadas. La fuerza roja, que es la fuerza que Q sub 1 produce sobre Q sub 2. La fuerza morada, que es la fuerza que Q sub 4 produce sobre Q sub 2, y la fuerza verde, que es la fuerza que Q sub 3 sobre Q sub 2. Muy bien. Debo calcular esta distancia. Esta distancia conozco, esta otra distancia conozco. Debo calcular la distancia que hay entre Q sub 4 y Q sub 2, Pitágoras. Va a ser la suma de los cuadrados de ambos catetos, ¿verdad? La distancia al cuadrado, obviamente. Muy bien. Calculo este ángulo, ¿no es verdad? Este ángulo lo calculo por la función tangente, y la función tangente es, ¿no es verdad? Este ángulo, la tangente del ángulo θ va a ser cateto opuesto dividido adyacente, 18 grados. Espero que esté bien, chicos. Si está mal, lo corrigen. Aproximadamente, lo hice rápidamente. Y hago la sumatoria de las fuerzas horizontales, de la proyección horizontal de toda esta fuerza, o lo que es lo mismo, la sumatoria según el eje X. F1 no tiene componente según el eje X, no la tengo en cuenta. Bien. Y hago la sumatoria sobre el eje X, va a ser igual a F4 por el coseno del ángulo θ. Va a ser positiva porque la proyección horizontal de F4 es según el eje X positivo. Menos F3. Menos F3. Pero me dice el problema, la sumatoria de la fuerza según el eje X sobre la carga 2 es 0. Igual a 0, entonces esta expresión que calculé. O sea, la sumatoria de las fuerzas según el eje X de todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas es 0. La sumatoria horizontal. Igual a 0. Pero aquí necesito calcular F3 y F4, porque ya θ es 18 grados. Empleo la ley de Coulomb. Va a ser igual a F3, va a ser el producto de Q sub 3 con Q sub 2, ¿verdad? Dividido la distancia de separación entre Q sub 3 y Q sub 2, que es A, elevado al cuadrado multiplicado por K, lo mismo, 4, F4 va a ser igual a K, Q sub 4, Q sub 2, dividido L. L es la distancia de separación entre Q sub 4 y la carga 2. Reemplazo.
en esta expresión. Igualo a 0. Pero aquí, Q sub 2 es conocida. La calculé. Tita lo calculé. K es un valor conocido. Q sub 3 es conocido. Q sub 2 es conocido. A es conocido. La única incógnita es Q sub 4. Despejo Q sub 4. ¿No es verdad? De acá despejo Q sub 4. Y puedo obtener, una vez realizado el cálculo, el valor de la carga 4, que es la única incógnita de esta expresión. Todos son datos conocidos. K es conocido, Q sub 2 es conocido, L lo calculé, tita lo calculé, Q sub 3 y Q sub 2 son conocidos, A es conocido, lo igual a 0, la única incógnita es la carga 4. Calculo la carga. ¿De acuerdo? De esa manera entonces se resuelve el problema. Simplemente ubicándome en qué es lo que me pide el problema y cuáles son los datos que me da. Si es que yo estoy dentro del marco, del contexto del problema y tengo el concepto claro, sé que voy a emplear en primer lugar concepto, significa elegir las expresiones suficientes. ¿Qué expresiones utilicé? Ley de Coulomb. ¿Qué otras expresiones utilicé? Pitágoras. ¿Qué otras expresiones utilicé? El concepto de hacer la proyección sobre el eje X. ¿Cómo debe ser esa proyección de la fuerza sobre el eje X, sobre la carga 2? 0, estamos hablando de la fuerza. ¿Qué otro criterio utilicé? Que carga de igual signo se repele. Carga de distintos signos se atraen. Y con eso tengo lo suficiente para hacer este gráfico que es fundamental. El resto, física 100. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguiremos un ratito más, chicos, porque la clase es teóricamente hasta las 6. Hemos empezado tarde porque la misión es muy morosa de ustedes. Vamos a ver un nuevo concepto, campo eléctrico. Ya hemos visto cómo calcular las cargas. Ahora vamos a ver campo eléctrico. El campo eléctrico es un concepto teórico y que echa mano al concepto que ya hemos conocido respecto a cómo funcionan y qué fuerzas generan las partículas cargadas eléctricamente entre sí. Vamos a hacer, el campo eléctrico es una suposición de los físicos que lo único que me alivia es cálculos morosos, porque el campo eléctrico es algo absolutamente teórico. Para lo cual vamos a suponer un cuerpo cargado eléctricamente rojo tal como A. Vamos a suponer que ese cuerpo posee una carga determinada y que esa carga fuese positiva y cercano en una posición determinada, en un punto determinado, vamos a poner una carga muy pequeña azul, también positiva. Quiere decir que el cuerpo, la carga del cuerpo rojo es positiva, la carga del cuerpo muy pequeño azul es positiva. Inmediatamente el cuerpo rojo sobre el cuerpo azul va a generar una fuerza de origen eléctrico tal como es. Vamos a llamar la carga muy pequeña ubicada sobre el cuerpo azul Q'. A ver, vamos a repetir nuevamente el concepto. Vamos a poner en una posición, en un punto A, un cuerpo A rojo cargado positivamente, y a una cierta distancia del cuerpo A vamos a colocar, la distancia puede ser cualquiera. Vamos a colocar un cuerpo azul con una carga muy pequeña cuyo valor es Q'. Como el cuerpo
A tiene carga positiva y el cuerpo azul tiene carga positiva, el cuerpo A, que está en la posición A, generará una fuerza de origen eléctrico tal como F de repulsión. Vamos a quitar el cuerpo azul, le vamos a tirar una patada, lo vamos a botar y vamos a conservar su posición. La posición será P. ¿De acuerdo? La posición que antes ocupaba el cuerpo azul lo vamos a nombrar de ahora en adelante como P. Y vamos a suponer de que ya no es físicamente el cuerpo rojo cuya carga es positiva que genera una fuerza, sino que el cuerpo rojo va a generar un influjo llamado campo eléctrico, de tal manera que cualquier carga colocada a una distancia, a cualquier distancia del cuerpo rojo, ¿no es verdad? Cualquier carga positiva o negativa, ese influjo que va a generar el cuerpo rojo, que de ahora en adelante voy a llamar campo eléctrico, si es que yo colocase una carga en el punto P, inmediatamente sobre ella va a aparecer una fuerza de origen eléctrico. Es como si el cuerpo rojo ya realmente no tuviese importancia, sino que cualquier carga colocada cercana a él ya no va a ser el cuerpo rojo directamente, sino un flujo llamado campo eléctrico, que es el que me hace aparecer la fuerza de origen eléctrico en un punto determinado, situado a una determinada distancia, tal como P. Bien. Este punto P puede estar colocado acá, puede estar colocado acá, puede estar colocado en cualquier punto cercano al punto, no solamente sobre el plano del papel o de la pantalla del artefacto que estamos utilizando, sino puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar a un costado. Quiere decir que ese influjo va a ser tal que el cuerpo rojo en cualquier posición, a cualquier distancia que se encontrase una carga pequeña, ese influjo llamado campo eléctrico le va a hacer aparecer una fuerza de origen eléctrico. Bien. Entonces, se dice que existe un campo eléctrico en un punto cualesquiera, ¿no es verdad? Si es que aparece una fuerza de origen eléctrico sobre un cuerpo estacionado, cargado eléctricamente en dicho punto. Ya. En este punto P, habrá un campo eléctrico si es que yo coloco un cuerpo cargado eléctricamente en el punto P, y si sobre el punto P en el cual he colocado el cuerpo cargado eléctricamente, es decir, sobre el cuerpo cargado eléctricamente ubicado en el punto P, aparece una fuerza de origen eléctrico, entonces yo puedo afirmar que en el punto P existe un campo eléctrico. Bien. Es lo mismo que si ustedes estuviesen en una aula y la pizarra estuviese cargada eléctricamente, con una carga supuestamente positiva. Toda la pizarra está cargada eléctricamente. Y ustedes se ubicasen, cada uno de los alumnos se ubicase sobre un asiento particular, obviamente a distancias diferentes de la pizarra. ¿Habrá campo eléctrico? Si es que sobre cada uno de ustedes aparece una fuerza de origen eléctrico. No habrá campo eléctrico si es que sobre cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes debe estar cargado, debe poseer carga, no aparece una fuerza de origen eléctrico. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. ¿Cómo pueden comprobar si es que en el aula hay un campo eléctrico? Si es que ustedes entran y tras que entran al aula, entran cargados eléctricamente.
se paran en cualquier punto del aula y si es que sobre ustedes aparece una fuerza de origen eléctrico, entonces yo puedo afirmar que en el aula hay un campo eléctrico. Obviamente, si es que todos ustedes están cargados eléctricamente y sentados cada uno en su asiento del aula, ese campo eléctrico hará aparecer en cada uno de ustedes, si es que están cada uno de ustedes cargados, una fuerza de origen eléctrico. Si es que aparece, entonces quiere decir de que sobre el aula existe un campo eléctrico. Obviamente la fuerza de origen eléctrico sobre cada uno de ustedes será diferente, porque la distancia entre cada uno de ustedes y la pizarra es diferente y habrá una fuerza de origen eléctrico diferente. Bien, ese es el concepto de campo eléctrico. Entonces, vamos a definirlo, el campo eléctrico, lo vamos a llamar de ahora en adelante E. Va a ser fuerza dividida carga. ¿Quién es E? El campo eléctrico. ¿Qué es F? Una fuerza de origen eléctrico. ¿Ejercida sobre quién? Sobre una carga Q', donde Q' es una carga muy, pero muy pequeña que yo pruebo poner en un punto determinado para saber si existe o no existe un campo eléctrico. Entonces, F es la fuerza que el campo eléctrico, la fuerza de origen eléctrico que el campo eléctrico E genera sobre una carga de prueba cuyo valor es Q'. Muy pequeña, por eso se conoce como carga de prueba. Elijo una carga de prueba pequeñísima, infinitesimal, para probar simplemente si existe un campo eléctrico. Si es que en ese punto sobre Q' aparece F, entonces yo puedo decir de que en ese punto existe un campo eléctrico, porque F aparece sobre Q'. Entonces, F es la fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre la carga de prueba Q'. F, la fuerza, es un vector. Un vector dividido Q', que es un escalar, es otro vector. Vuelvo a repetir, F, la fuerza F, el numerador, es un vector. Y un vector dividido un escalar es otro vector. Y ese vector, ¿no es verdad? Lo llamé E, por eso le puse a E una flechita. Entonces, E es un nuevo vector, porque es un vector dividido un escalar. El campo eléctrico es un vector. Y varía de un punto a otro del espacio. Es un campo vectorial. Que quede bien claro. ¿Qué es el campo eléctrico? Fuerza dividida la carga de prueba. ¿Qué fuerza? La fuerza que el campo eléctrico genera sobre la carga de prueba, que es el denominador de la definición que yo he llamado Q'. ¿Qué es E? Un escalar, un vector, es un vector. Quiere decir que el campo eléctrico, la tratativa del campo eléctrico es una tratativa vectorial. Muy bien, ya sé que es un vector y que lo puedo definir como la fuerza F que sobre la carga de prueba Q', la fuerza de origen eléctrico aparece. ¿Debido a quién? Debido al campo eléctrico. Muy bien, pero F tiene que ser muy, pero muy pequeña sin ser cero, obviamente. Entonces, la definición exacta del campo eléctrico es el límite cuando la carga Q' tiende hacia cero sin serlo, sin ser cero, de la fuerza dividido la carga de prueba. Esa es la definición exacta del campo eléctrico. Por la definición del límite es cuando la carga Q' tiende a cero. No cuando es cero, porque si no esto se volvería infinito. Bien. ¿Qué unidades va a tener el campo eléctrico? Debe tener unidades.
Van a ser unidades de fuerza divididas unidades de carga eléctrica. Pero unidades de fuerza, unidades de carga eléctrica. Las unidades de fuerza son los newton, las unidades de carga eléctrica son los coulomb. Newton dividido coulomb. Las unidades del campo eléctrico son newton, coulomb a la menos. Eso deben tenerlo en su formulario el día que rindamos el primer examen. Las unidades de campo eléctrico son las unidades dentro del sistema internacional del campo eléctrico son newton, coulomb a la menos 1. O newton dividido coulomb, que es lo mismo, newton por coulomb a la menos 1. Quiere decir que el campo eléctrico, que es un vector, que tiene módulo, dirección y sentido, es tal que vale obtenidas las unidades. Podemos hacer un pequeño problemita ya para divertirnos. A ver, vamos a tomar dos cargas, una azulita y una rojita. Dos cuerpos cercanos entre sí, separados una distancia L, que tienen uno de ellos tiene una carga positiva y el otro tiene una carga negativa. La misma quiere decir que la carga del cuerpo rojo es la misma que la carga del cuerpo azul, y lo único que las diferencias es que una de ellas es positiva y la otra es negativa. Se llama un dipolo. Dos polos. Di, que son dos polos. Un polo rojito, carga positiva, y la misma carga, el mismo valor de la carga, pero nada más que negativa, azulita. La distancia entre ellos es una recta, la menor recta se llama eje del dipolo. La distancia, la recta de unión entre las dos cargas, entre los dos cuerpos cargados eléctricamente, cuya longitud es L, se llama eje del dipolo. Quiere decir que un dipolo son dos cargas de igual magnitud Q, pero de distintos signos. Eso es un dipolo. Y este dipolo lo vamos a poner en la presencia de un campo magnético tal como es, un campo eléctrico, perdón, campo eléctrico tal como es. El vector E formará un ángulo cualquiera θ con el eje del dipolo. Y esta distancia desde acá, que es la mínima distancia, ¿no es verdad? Será L por el seno del ángulo θ. Bien, si es que hay dos cargas, una positiva y una negativa, que son las dos cargas que conforman el dipolo, en presencia de un campo eléctrico E, inmediatamente sobre la roja aparecerá una fuerza de origen eléctrico que he llamado F1, que va a ser el valor de la carga de roja multiplicado por el campo eléctrico. Por definición de campo eléctrico, debe que el campo eléctrico es fuerza dividido carga. Tendrá el mismo sentido que el campo eléctrico porque la roja es positiva, pero en la azul va a aparecer otra carga de la misma magnitud que esta, del mismo módulo, en la misma dirección, es decir, que es paralela, pero en sentido contrario, porque ambas deben ser paralelas al campo eléctrico. F2 va a valer Q por E también. Tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Qué les parece si las sumamos ambas cargas? ¿Cuál será la suma de F1 más F2? ¿Cuánto será la suma vectorial? 0, porque F1 tiene el sentido de izquierda a derecha y F2 tiene el sentido de derecha a izquierda, pero tienen el mismo módulo y la suma es un vector nulo. Quiere decir que la suma de ambas fuerzas es nula. En el sistema de fuerzas, si yo sumo, la resultante de este sistema es 0. Pero sin embargo, F1 y F2 forman lo que se llama un par. Un par. Un par está compuesto por dos fuerzas de la misma magnitud
paralelas entre sí, pero de sentido contrario. Eso es un par. Quiere decir de que si bien el módulo de la fuerza resultante es nulo, ellas van a formar un par, un momento. Generarán un momento. En este caso, ese momento va a ser tal que van a girar alrededor de este punto hasta que el rojo se va a venir sobre E y el azul se va a ir sobre E. Va a haber un momento que se llama el momento del par. Ese momento lo podemos calcular, ¿no es verdad? Y es tau, vamos a llamar el momento, que es el valor del módulo de cualquiera de las fuerzas por la distancia de separación entre sí, la mínima, esta distancia. Pero esta distancia vale L seno del ángulo tita. Quiere decir que el momento del par es el valor del módulo de cualquiera de las fuerzas por L seno del ángulo tita. Pero F1, ¿cuánto vale F1? F1 vale Q por E. Q por E. Entonces, el valor del par va a ser el campo eléctrico por el valor de cualquiera de las cargas, que es Q, por la distancia de separación entre ambas cargas, la mínima, que es L seno del ángulo teta. Quiere decir de que, si bien resuelto el sistema de fuerza, la resultante es nula, pero sin embargo, ellas forman un par, generan un momento, tal como tau, que es E por Q por L seno del ángulo teta. Puedo hacer el análisis de cualquiera de estas expresiones. Si desea, hagamos el análisis. Me pregunto, ¿cuándo tau es máxima? ¿Cuándo tendrá el valor máximo? Tau tendrá el valor máximo si es que el seno del ángulo tita tiene el valor máximo, es decir, que vale 1. Entonces, tau será máximo, el par será máximo, si el seno del ángulo tita aquí vale 1. Y para que el seno del ángulo tita valga 1, tita debe formar 90 grados. En el caso que tita valga 90 grados, es decir, esta está en la posición vertical y esta en la posición más baja o pero vertical, entonces el par será máximo. ¿Cuándo el par será 0? Cuando el seno del ángulo tita, la única alternativa es que el seno del ángulo tita sea 0. Cuando tita es 0. Quiere decir que el par será nulo si es que el rojito toma esta posición y el azulito toma esta otra posición. Ahí el par del dipolo será nulo. ¿Bien? Fíjense que ya estamos empleando el concepto de campo eléctrico. Bien, chicos, son las 6 menos cuarto. Tiempo suficiente para que les tome una pequeña listita. Y les ruego, por favor, me contestan rápidamente. Ingeniero, ¿podría bajar, por favor, para ver lo del concepto de abajo? Lo que acaba de mencionar. ¿Este? El de nulo. Ahí está bien. Gracias. ¿Ok? O sea, tau será nulo si es que la función seno es 0, porque cada uno tiene un valor, F1 tiene un valor, L tiene un valor, y este producto va a ser 0 solamente si es que el seno es 0, ¿verdad? Y el seno es 0 cuando su ángulo, el ángulo tita es 0. Seno de 0 es 0. Y seno de 0 es 0, si es que tita es 0 se hace tan pequeño, quiere decir que es como si el rojito se corriera a ser paralelo al campo E. ¿Queda entendido ahora, no, verdad? Sí, gracias, ingeniero. Ok, chicos, les voy a tomar lista. Nos vamos a ver el próximo, el próximo lunes. Ya saben que el que no llegó a tiempo, obviamente no tiene presencia. ¿Avan está? A ver. Presente, ingeniero. Presente, A ver, ingeniero. muéstrense, chicos. Gracias, Avan. Aliendres, González, Jessica, ¿está? Muéstrese, por favor,
Aliendres González Jessica. ¿Está Aliendres? Vuelvo a repetir porque la anterior vez no respondí y le puse ausente. Hoy entró, pero no está, le pongo ausente. Ya sabe. Y díganle a su compañera que si no está cuando yo la nombro, tiene ausente, y todos aquellos que tienen muchos ausentes, ni pienso yo perder mi tiempo tomándole el examen. No está presente Aliendres. Ausente. ¿Almendra está? Presente, ingeniero. Arratia, vuelvo a repetir, Arratia. Muéstrese, Presente, por favor, ingeniero. Arratia. ¿Dónde está Arratia? No veo a Arratia. Señorita, por favor, su cámara, ya les he rogado, no. Activa mi cámara. ¿Perdón? No le escucho, señorita. Tiene mal audio y mala cámara. Presente, ingeniero. Active su cámara. Presente. No sé si- Allá, gracias, señorita. Ávila Ya la activé. Ávila Dorado está. Ávila Dorado Cristian, ¿está o no está? No está, ¿no? ¿Verdad? Ausente. Ayala Lorena. Presente, ingeniero. Señorita, muéstrese, por favor. Gracias, señorita. Balcázar Eid. Presente, ingeniero. Presente. Gracias. Balcázar Lisset. ¿Está Balcázar Lisset? Perdón, por favor. A ver, señorita, muéstrese. Balcázar Lisset. Ya, gracias, señorita. Benavides Ábalos. Benavides Ábalos Noemí Elizabeth, ¿está? Vuelvo a repetir. Es en vano que entren a la reunión si no van a estar en el momento que yo los llame, chicos. Van a tener ausente y se lo voy a poner. Vuelvo a repetir. Benavides Ábalos Noemí Elizabeth, no está. Ausente. Cabrera está. Cabrera y Andrés. Presente, ingeniero. Ya, gracias, Cabrera. Cáceres Jessica. Cáceres Jessica está. Vamos, señorita Cáceres, ¿está o no está? No está Cáceres Jessica. Ya. ¿Cómo está, ingeniero? Disculpe. Cáceres Fernández Jessica. Capia Garnica, ¿está? Hola. Presente, ingeniero. Muéstrese, Capia. Ahí está, ingeniero. Ya te activó la com. Por favor. Eso, gracias. Cárdenas. Presente, Ya, ingeniero. gracias, Cárdenas. Carrillo. Presente. José. Armando. Ya, gracias. Presente. Carvalho. Presente. Ya, gracias, Carvalho. Catalán Pizarro. Presente, ingeniero. Ya. Cervantes Kelly. A ver, señorita, por favor. Gracias, Kelly. Choque Jerónimo. Choque Jerónimo está, por favor. Presente, ingeniero. A ver, señorita, por favor, no la veo. Está totalmente. Presente, ingeniero. La próxima vez, señorita, le ruego con más luz. Ya, Parece como si quisieran esconderse. Ya, muy bien. Ingeniero. Choquetilca, no vas, Coro, María René. Presente, ingeniero. Ya, señorita, gracias. Delgado Winston. ¿Está Delgado Winston? Presente, Díaz Álvarez Lisbeth. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Durán Elien Yael. Durán Coimbra, ¿está? Presente, ingeniero. Ya, gracias. Fernández Gabriel. Fernández Párraga Gabriel. Presente, ingeniero.
Ya. Presente, ingeniero. Fuentes Tejada. Presente, ingeniero. Grajeda Dorado. Grajeda Dorado está. Grajeda Dorado José Armando ausente. Jaldín está. ¿Dónde está Jaldín? A ver, muéstrese Jaldín. No lo veo. Ahora sí. ¿Y Justiniano Vilca? Justiniano Vilca está. Vuelvo a repetir nuevamente. Justiniano Vilca.